Buenos días, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Buenos días, profesora. Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestra clase, como les comentaba ayer, lo que se le llama códigos instantáneos. Ayer nos quedamos estábamos viendo lo que era la clasificación de los códigos, que empezábamos a comentar que era un código bloque o código lineal. Posteriormente pasamos con un código no singular, posteriormente un código unívoco o unívocamente decodificable, y de ahí pasábamos con un código instantáneo. Eso era lo que ayer estábamos viendo ya al final de la clase. Y les comentaba que los códigos instantáneos es la primera codificación que vamos a empezar a visualizar. Voy a compartir mi pantalla, en la cual, bueno, apenas estaba haciendo aquí la clase de hoy, en la cual se le llama así códigos instantáneos. Los códigos instantáneos cumplen todas las condiciones que veíamos ayer, que tenía que ser, ¿se acuerdan que ayer veíamos que debía de tener, era un código lineal o código bloque, y de ahí se desprendían dos categorías, la cual era la singular y la no singular. Bueno, se los había puesto de otra forma. Bueno, vamos a esperar a retomar la clase. Y también les comentaba que en un ejemplo que les había puesto, por ejemplo así, y sus palabras código, es un ejemplo, ¿no? Parecido al de ayer, pero pues no era el mismo. Y les comentaba que esa era la condición ideal para que pudiéramos encontrar un código instantáneo, es decir, que haya elementos uno a uno de lo que son los símbolos con el alfabeto fuente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el alfabeto fuente es aquel que me permite tener los elementos con los cuales voy a formar palabras. O sea, mi alfabeto fuente en este caso sería 1, 2, 3. No hay letras, no hay más que solo estos tres números, obviamente no es binario. Y mi alfabeto código, que son las palabras que yo voy a formar, que es en este caso, y obviamente formo palabras código. También decíamos que tenía que ser, no podía darse el caso, nada más como para retomar, que hubiera dos elementos repetidos, aunque la palabra fuera diferente, ¿no? O sea, esto que está aquí, esto no se permite. A eso le llamamos que fuera no singular. Y también decíamos que ¿qué tenía que tener? Que S1, S2 y S3 tienen que ser diferentes y que las palabras también fueran diferentes, porque también se da este caso que aquí no está bien. A esto le decíamos que era una palabra no unívoca, porque pues no está cumpliendo que sea unívoca. Es decir, que siempre haya un elemento uno a uno de una palabra código con un símbolo. Si también este caso sucedía en algún momento, nosotros no podíamos continuar ni generar códigos instantáneos. Bueno, eso nada más era para ubicarnos en la clase. Una vez que conocemos esto, y para poder llegar a hacer códigos instantáneos, les comentaba ayer que tenemos dos condiciones. Uno, no debe de tener prefijos, y dos, deben de cumplir la inecuación de Kraft, que aquí la iba yo precisamente a escribir. La inecuación de Kraft, denominada como una K, va a ser igual a la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de la letra Rho. La hemos visto mucho en varios ejercicios. Esta letra Rho me va a indicar la cantidad de elementos que conforman mi alfabeto fuente. Ejemplo, aquí yo decía que eran 3 elementos, mi Rho va a ser 3. Si mi alfabeto fuente fueran solamente 2 elementos, ya sean letras o números, en este caso Rho valdría 2, si fuera en el caso del alfabeto fuente de en medio, y Rho valdría 1 si fuera solamente en el alfabeto del último, ¿no? En este de aquí. Quiere decir que la Rho me indica cuántos elementos van a conformar
bueno, no conformar mi palabra, sino con los cuales yo puedo formar palabras. Y va a estar elevado a la menos LI. Esta LI va a ser todos los elementos que están contenidos en la palabra. O a qué me refiero, o la longitud. Y todo esto debe ser menor o igual a 1. Siempre debe de cumplir ambas condiciones. Si no cumple alguna de ellas, dejan de ser códigos instantáneos. ¿A qué voy con que esta menos LI? Tomando en cuenta el ejemplo que les había comentado, por ejemplo, tenemos, no sé, S4 y S5. Vamos a bajar estos de aquí. Y me dicen que tengo un alfabeto fuente tengo estos dos. Entonces mi RO es 4. ¿Sale? Aquí, por lo tanto, voy a poner que RO vale 4. Son los 4 elementos que conforman el alfabeto fuente. Y las palabras están conformadas de la siguiente manera. Así tengo mis palabras código. Entonces tengo mi alfabeto, mi símbolo y mis palabras código. Para cumplir que sea la inecuación de Kraft, ¿cómo es que tengo que identificar los elementos que conforman a esta inecuación? Bueno. Entonces, aplicando la inecuación de Kraft, ahorita vemos lo que es prefijos, porque ya que me metí a esta inecuación, pues de una vez la terminamos, y posteriormente vemos a qué le llamamos prefijos en teoría de la encodificación, mejor dicho. Entonces, K va a ser igual, vamos a ponerla hasta acá. K va a ser igual a la sumatoria de RO, en este caso es 4, elevado a la primera palabra, que en este caso la primera palabra tiene 2 elementos, a la menos 2 más 4, con la segunda palabra, que en este caso son 4 valores, más la tercera palabra solamente tiene un valor, la cuarta palabra, que es 8, también tiene menos un valor, y la última palabra que tiene 3 elementos, a la menos 3. Entonces yo realizo la sumatoria y si cumple que sea menor o igual a 1, palomita. Si pasa de 1, quiere decir que no podrá ser código instantáneo este conjunto de símbolos y palabras código. Bueno, esta sería la condición. Esta es la condición 2, ¿no? Perdón. Ahorita que podamos resolverlo en la parte matemática, pues comprobamos si se puede o no. Bien, y ahora, ¿a qué se le llama que no debe de tener prefijos? Bueno, para lo que es la parte de prefijos, yo siempre voy a observar de derecha a izquierda. Normalmente yo siempre uno escribe conforme les van dictando de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi nombre, yo siempre empiezo de izquierda a derecha. Yo voy a tomar en cuenta que los prefijos en codificación, para cada una de las palabras, van a ser de derecha a izquierda. A eso le voy a llamar que es un prefijo. ¿Vale? Pero ¿a qué es? O sea, en sí, ¿qué es un prefijo? Un prefijo va a ser un símbolo o una palabra completita, más bien es una palabra completa contenida en otra al inicio de la palabra. Estamos hablando que al inicio de la palabra es de derecha a izquierda, en este caso en códigos instantáneos. ¿Sale? ¿A qué voy con esto? A ver, yo voy si por ejemplo, en este ejemplo tengo palabras pequeñas, o sea, me voy a ir por la palabra más pequeña en longitud. En este caso puede ser S3 o S4, porque solamente tienen un elemento. Reviso la palabra que está o que contiene o está representando el símbolo S3 es 6. Este 6 yo tengo que verificar que se encuentre completo, es decir, contenido en una palabra a la derecha, de derecha a izquierda, siempre al inicio. Si ustedes observan, aquí lo tengo. Aquí está. Entonces puedo decir que, lo voy a poner aquí, S3 es prefijo de S1, porque está contenida la palabra completita, ¿va? Vuelvo a revisar con S2, es de derecha a izquierda, no está.
bueno, pues la palabra, este es del mismo tamaño, pues imposible que lo contenga. Y en la última palabra tampoco existe el 6. Perfecto. Tengo otra palabra también de longitud pequeña, que en este caso es S4 con la palabra 8, con la palabra código 8. Verifico si se encuentra de derecha a izquierda al inicio de la palabra. Ah, pues aquí lo veo. Aquí está. Por lo tanto, yo voy a indicar que S4 es prefijo de S5, ¿vale? Porque es la que está contenida en otra palabra de manera completa. O sea, si la palabra tiene 2 bits, dos símbolos o 2 elementos, la palabra completita debe estar contenida en otra al inicio. Si no, si nada más es un número o un elemento, o un símbolo, no vale. Bueno, ya hasta ahí vamos. Revisemos nuevamente. Tenemos palabras más pequeñas todavía. Bueno, sí, tengo, por ejemplo, en ese 1, tengo 2 palabras. Bueno, una palabra conformada por 2 elementos, A y 6. La palabra completa A6 debe de estar contenida en alguna de derecha a izquierda. Si ustedes observan, parecía que podía estar contenida aquí, ¿no? Parecía, pero es una B. Por lo tanto, no. El 6 está aquí, no me interesa porque no está al inicio. No tiene ningún problema. Estas dos son elementos más pequeños que él, tampoco. Y la última palabra, pues no. Definitivamente no tiene esta palabra S1 más valores o más palabras prefijas. Posteriormente revisaríamos una tercera palabra, porque tendríamos que ver siempre las palabras que son pequeñas en longitud. S5 tiene 3 elementos y son puros 8. Y revisando que solamente sería en S2, que es una palabra mayor a ella, podría estar contenida, es decir, 8, 8, 8. Si, por ejemplo, es un ejemplo, yo hubiera tenido que S2 hubiera sido así, yo hubiera comentado, está completita la palabra S5 en S2. O sea, es completa la cantidad total de mi palabra. Pero como esto no sucede, está así, y además, de hecho, no, ni siquiera está cercano a la palabra, obvio, pues que no es un prefijo, definitivamente. Por lo tanto, tengo 2 elementos prefijos, que es S3 y S4. Ya desde ahí deja de ser un código instantáneo. Ahora, únicamente para comprobar, este valor de la inecuación de Kraft es menor o mayor o igual a 1. Alguien que ya haya realizado el cálculo, y si no me pueden apoyar, por favor. Bueno, según a mí, creo, nos da .582. En este caso sí cumpliría porque es menor o igual a 1, por lo tanto cumple la inecuación de Kraft, pero el hecho de que tenga prefijos, por lo tanto, no es instantáneo. O sea, no es un código instantáneo, únicamente llega a ser un código unívocamente decodificable porque cumple con todas las condiciones, pero un código instantáneo no lo es. No sé si hasta aquí queda claro lo que es, al menos hasta ahorita, la explicación de un código instantáneo. Yo tengo una duda, maestra. Te escucho. ¿Cómo los índices de 4 a la menos 2 escribieron esto? Esto es como que me perdí poquito. Te oí muy entrecortado. No entendí tu pregunta. ¿Ahí ya me escucha mejor? Sí, ahora sí ya. Ok. Es que en el índice, bueno, en el K, que es 4 a la menos 2 más 4 a la menos 4, ¿cómo salieron ese menos 2 menos 4? Eso no entendí.
Perfecto. Les comentaba que, derivado de que es una sumatoria, obviamente el valor n me indica la cantidad de elementos que conforman mi alfabeto, que conforman mi código, que en este caso son de S1 a S5. Entonces, de manera formal, tendría que decir que I es igual de 1 hasta 5, porque es la notación que yo tengo en mis símbolos. Quedamos que ρ es la cantidad de valores o elementos que conforman mi alfabeto código, que son 4, y menos LI. Esta LI me va a estar indicando la longitud de la palabra código, o sea, a sabiendas que este es un símbolo y esta es una palabra código. Si yo desarrollo esta sumatoria, ¿qué me queda? Pues primero estaríamos hablando que empieza el primer elemento, que sería 4 a la menos L1 más 4 a la menos L2 más 4 a la menos L3 más 4 a la menos L4 más 4 a la menos L5. Igual. Y siguiendo que los subíndices se refieren a las palabras código en relación a su longitud. Entonces esto va a ser igual a 4 a la menos LI, es la longitud. ¿Cuántos símbolos conforman la palabra código? 2. Más 4 con L2. ¿Cuántos símbolos conforman la palabra código? 4. Más, ¿cuántos elementos conforman la palabra 3? 1. Posteriormente continuamos con más 4. Mi palabra 4, pues también es 1. Más 4, mi palabra a la menos L1, que en este caso es 5, son 3. Igual, y pues cumplo mi ecuación de Graph, que en este caso, bueno, evalúo y me da punto 582. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, ya era la cantidad ¿Sí? de letras, ¿no? Que, ajá, sí. Muchas Cantidad gracias, de maestra. símbolos, así es. De símbolos. Ajá. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda en relación a la explicación y al ejercicio que estamos, bueno, al ejemplo que ocupamos para esta explicación? Yo, profesora, Te yo escucho. ya no entendí de dónde salió el S2A 888. Nada más fue un ejemplo, lo utilicé para explicarlo. Fue una Ok. suposición para explicar si hubiera sido la palabra contenida. Es decir, si esta palabra hubiera estado contenida en una palabra cualquiera, yo solamente tomé como S2 porque es la que tiene 4 longitudes. Nada más fue un ejemplo, no nada que ver. De hecho, lo borramos. Ok, Nada que ver, gracias. ¿vale? De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Creo que por el momento no. No. Perfecto. Nada más permítanme guardar. Listo. ¿Puedo moverme de diapositiva? Sí, bueno, de mi parte sí, maestra. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Profa, Sí, te escucho. ¿La regreso? no, Ah, nada más es una pregunta. te escucho. ¿Se tienen que cumplir las dos condiciones o con que se Ajá. cumpla? Sí, 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 tiene que cumplirse ambas. Si no, no forma un código instantáneo. Ah, ok, nada más era Ujú. eso. Ok, Gracias. perfecto. ¿No de qué? Estoy como que voy a insertar un cuadro de texto.
Este es un ejemplo, ¿sale? Otro ejemplito. Ejemplo 2. En el otro, bueno, lo utilizamos para dar la explicación, pero al final de cuentas ya nos lo habían proporcionado. Nada más era la cuestión de analizarlo, si era instantáneo o no. Aquí ya me piden involucrar pues estos dos conceptos y diseñarlo. Bien, ojo, aquí me dicen diseño un código instantáneo. Ah, se me olvidó, perdón, es que copié mal. Un código binario instantáneo. Bueno, aquí es importante porque me tienen que indicar cuántos elementos forman o conforman mi alfabeto código. En este caso, me están indicando que es un código binario, por lo tanto, mi alfabeto fuente denotado con la letra X es igual a binario. Perfecto. Luego me dicen que tienen estas longitudes, 1, 2, 3, 4, son 5 elementos. Quiere decir que mi alfabeto código normalmente denotado con la letra S, va a contener 5 elementos, S1, S2, S3, S4 y S5. Perfecto. Entonces ya sé cuántos elementos lo conforman y además que es binario. Para hacer este diseño, pues realmente las palabras código deben de contener las condiciones de no tener prefijos y bueno, aplicaremos posteriormente la inecuación de Kraft. Por el momento, solo es importante que no tenga prefijos. Bien, en la primera palabra S1, por lo que comentan o solicitan en el enunciado del problema, la primera palabra tiene una longitud de 2, ¿vale? Bueno, al ser una longitud de 2, ¿qué palabra les gusta? Aquí, ponerse, que tenga 2 elementos. Escucho sus propuestas. Bueno, primero, ¿sí me explico lo que les pregunto? O sea, tenemos que decirle Ajá, dos palabras o una dime, palabra con dos elementos. ajá, Uno, utilizando el alfabeto fuente. 1, Sí, 1, como dice mi perfecto. compañero 1-1. Ok, nada más permitir a su compañero que está ingresando y continuamos. Ahí. Bien, entonces perfecto, nos dice que es 1, 1. Bueno, hasta ahí sin problema. La siguiente palabra me dice que tenga una longitud 3. Escucho su propuesta de palabra código, como lo quieran indicar. Podría ser 011. ¿Sí? También Vamos a... puede ser. Pero ahí ya ¿Te no escucho? sería instantáneo. ¿Les parece que voy a solicitar la propuesta en las longitudes de sus palabras y analizamos si son prefijos o no, para que más o menos vayan viendo si es adecuado o no la palabra que mencionaron los compañeros. Vamos a pasar a la palabra S3. Me dice que son una palabra de 2 símbolos. ¿Quién me da otra propuesta? Obviamente yo ya no puedo usar 1, 1. Tiene que ser otra palabra. ¿Cuál, perdón? P5, o sea, pueden ser letras también. No, porque ya estipulamos que el alfabeto fuente es binario. Ok, Aquí me dice que es binario, solo es 0 y un 1, no hay más. 1-0. 1, 0. Perfecto. En el elemento 4 me dice que la longitud es de 3. Díganme otra palabra de 3 elementos. O 3 símbolos, mejor dicho. De 3 3 elementos. ceros. 3 ceros. Y la última palabra tiene una longitud de 2 símbolos. Escucho su propuesta. 01. 0, 1. Perfecto. Ya tenemos conformado nuestro código. Símbolos, palabras código. Vamos a ponerle así. Ahí. Ahora vamos a analizar si la propuesta que nos comentaron hacen que sea mi palabra de símbolo. Esta es palabra código. Bien, analicemos. Vayamos por las palabras que son de longitud 2. Por ejemplo, este 1, 1 tiene prefijo en S, es prefijo de S2 porque está contenido, recuerden, de derecha a izquierda y la palabra completa. Aquí
Ya estamos mal porque dice que ese 1 es prefijo. Lo voy a poner aquí abajo. Ese 1 es prefijo de ese 2. Por lo tanto, ahí ya no es instantáneo. ¿Vale? Pero vamos a analizar las siguientes propuestas. Bueno, este 1, 1, siempre empezamos de derecha a izquierda, ya no está contenida en ningún otro. Vayámonos con la palabra S3, que también tiene 2 símbolos, y veamos en S2 y S4, analicemos si la palabra está contenida de derecha a izquierda, no lo está. Nos vamos con S5. Revisamos nuevamente las palabras más largas, que en este caso es S2 y S4. Tampoco está contenido. Simplemente, ya por el hecho de haber dicho esta palabra en S2, pues deja de ser instantáneo. ¿Qué palabra me proponen aquí para corregirla y que pueda ser instantánea? Ya sea que me digan o cambien ese 1 o cambien ese 2. Escucho sus propuestas. Porque me están diciendo que debe ser instantáneo, o sea, no hay opción de que no lo sea. Tengo que hacer que mi codificación, esta que estoy generando, debe ser instantánea. O sea, por eso tengo que modificar o ese 1 o ese 2. En S2 010. Ese 2 quiere ser 0, 1, 0. Ujú. ¿Qué crees que no? Porque ese 3 está contenida en ese 2, entonces esta tampoco. ¿Qué otra palabra? 100. 1, 0, 0. Visualicemos. 0, 1 no está, 1, 1 tampoco. Perfecto, esta sí cumple. Por lo tanto, mi código instantáneo, bueno, aún falta verificar que cumpla la inecuación de Kraft. Pero vamos a colocarlo. S1, S2, S3, S4 y S5. Entonces mi primer palabra queda que es 1, 1. S2, pues 100. S3 es 10. S4 son 3 ceros. Y S5 es 0. Ok. Ahora, calculemos la inecuación de Kraft. Quedamos que Kraft es igual a ρ, bueno, es la sumatoria de los 5 elementos. En este caso, ρ, ¿qué valor tiene? Recuerden que son los símbolos, la cantidad de elementos que utilizo para formar mis palabras código. ¿Qué valor 2, sería? ¿no? Exactamente, es 2. Elevado a la primera longitud, que en este caso es menos 2. Más el siguiente, que es para el valor de, la longitud que tiene la palabra código en S2, que es menos 3, más 2, que en este caso es nuevamente menos 2, más 2 por menos 3, más 2 por menos 2, ¿no? Que también lo podía haber hecho como K igual. ¿Cuántas veces tengo menos 2? 1, 2, 3. Entonces aquí serían 3 veces por 2 a la menos 2, más, ¿cuántas veces tengo 3? Más 2 veces 2 a la menos 3, ¿no? También puede quedar, y es lo mismo. Ahora sí, calculemos, por favor. Me da 1, profesora. Exacto, exactito. Sí, exacto. Entonces sí cumple. Por lo tanto, es un código instantáneo. Cumple que la inecuación de Kraft debe ser menor o igual a 1. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan? Yo, maestra. Te escucho. Una vez que ya me perdí un poquito con los prefijos. Entonces, un prefijo se considera, por ejemplo, a partir de su segundo símbolo de la palabra. Porque, por ejemplo, con en S3 y en S2, ahí el S3 no sería prefijo de S2. Porque, No. por ejemplo, el 1 0 empieza a partir del primer símbolo, segundo símbolo.
En todo caso sería si estuviera el 1 se podría ser en la segunda posición. No, recuerda, el prefijo siempre es al inicio de la palabra, empezando de derecha a izquierda. Es decir, para los códigos instantáneos, aquí no se vale. Vamos a ponerle con negro. Es decir, de aquí, yo estoy leyendo palabras de aquí hacia acá. De aquí hacia acá estoy. Entonces, para mí el primer bit es 1. Aquí es 0, 0, 1 y 1. Entonces, prefijo es, si la palabra completa está contenida al inicio de la palabra, o sea, por ejemplo, este está contenido aquí al inicio, por eso es que es prefijo. Ok. ¿Vale? Entonces, Sí. siempre en instantáneo, empiezo a leer mi palabra de derecha a izquierda. ¿Va? Sí. Siempre. Sí, ya. Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? De mi parte, no, maestro. ¿No? Ok. Estaba buscando ejercicios. En lo que, no sé si ya terminaron de copiar o en lo que, denme unos minutos, en lo que les pongo otro ejercicio. Que tiene que ver con códigos. Hasta aquí llegaría el examen. Ahora sí que aprovechando. Códigos instantáneos. Hasta aquí. Entonces, espero hoy sí ya enviarles su problemario para que lo vayan resolviendo. Y pues si tengan dudas, nos veamos en lo que resta de esta semana. Bueno. Entonces, ¿puedo mover la diapositiva? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ejemplo, creo que era 2, ¿no? Bueno, para no manejar los subíndices, bueno, por eso se los estoy poniendo así.
Bien. Entonces, tenemos este ejercicio. Tenemos 4 códigos, tenemos 4 símbolos. Obviamente, sabemos que es binario porque los elementos, más bien las palabras código, están conformadas por ceros y unos. Entonces, no hay más. Mi RO es 2 porque es binario. Si fueran, como lo habíamos visto, con más elementos que están, al menos que aparezca una sola vez en mis palabras código, pues ya estaría contenida. Y eso me haría que no solamente fuera binaria, sino fuera otra palabra, bueno, agregáramos más elementos. ¿A qué me refiero con esta explicación que les dije? Si, por ejemplo, yo aquí en mi código 1, si es un ejemplo, nada más como explicación, apareciera aquí un 3, con que aparezca una sola vez en una de las palabras código, tendría yo que decir que en estaría conformada por 0, 1 y por 3. Porque así aparezca una sola vez, tiene que estar ya contenido como un elemento del alfabeto código, ¿vale? Pero nada más era la explicación a la que me refería. Bien, hagamos entonces para el código 1. Primero, veamos, ¿tiene prefijos el código 1? A ver quién me contesta. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, maestra, es que se me cortó a mí tantito. No te preocupes, empezamos con el código 1. Tenemos que identificar si son instantáneos. Mi primer pregunta en el código 1 ¿tiene prefijos el código 1? Yo digo que sí. Sí, Yo también digo que sí, por ese 4, ¿no? exactamente. Y además, si observan, y no lo copié mal, ese 3 y ese 1 tienen la misma palabra, ¿sí o no? Sí. Exactamente. Sí. Dentro de la clasificación que vimos el día de ayer, ¿qué sería ese código? ¿Es qué? Singular, no singular, unívoco, no unívoco. Es un código no unívoco. ¿Por qué? Porque tenemos símbolos distintos, pero palabras iguales. Es decir, ya ni siquiera tendríamos que empezar o a verlo si es un código instantáneo. El código 1 es un código unívoco. Es un código no unívoco. El hecho de que sea no unívoco o no unívocamente decodificable involucra que ya no podría ser un código instantáneo. Ya ni siquiera tendría que aplicar la inecuación de Kraft aquí, porque tengo 2 palabras repetidas en símbolos diferentes. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Es importante que sí. Y si no, pues lo explicamos de otra forma. ¿Sí? Sí, profesora, ¿cómo dijo? ¿Palabras iguales y símbolos diferentes? ¿O cómo? Ajá, si te das cuenta, los símbolos, me refiero a que la notación de S1 a S4 son distintos. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Ajá, pero mis palabras código, tengo 2 palabras repetidas. Bueno, una palabra se repite en otra. Eso no es posible, porque yo cuando la codifico y la envío, estaría mandando un mensaje erróneo, que a lo mejor yo quiero mandar un S3 y la parte receptora dice, llegó 2 veces S1, cuando a lo mejor yo mandé S1 y S3, pero el mensaje llegaría distorsionado. Ya desde ahí deja de ser un código instantáneo y es un código no unívoco. Ok, gracias. ¿Sí? Eso lo vimos en la clasificación del día de ayer, de los códigos, ¿vale? Para que también tengan esa referencia. Vayamos con el código 2. El código 2 tiene prefijos, recuerden, siempre estamos visualizando si es instantáneo. Primero revisamos si es prefijo, si no tiene prefijo, si no tiene, pasaríamos a hacer la inecuación de Kraft. También tiene. También tiene. ¿Cuál sería el primer prefijo y de quién? Pues S3 tiene un prefijo que es S1 y S2. Ok, recuerda, el prefijo siempre es el que está contenido en la otra palabra. Por lo tanto, S1 es la palabra más pequeña, ¿no? S1 es prefijo
¿De quién? De S3. Y además también S2 es prefijo ¿de quién? De S4. Es decir, cuando digamos que es prefijo, quiere decir que sé que la palabra a la que me refiero está contenida de manera total en otra palabra, que es la etiqueta del símbolo que manejo, que en este caso es S4. Si lo coloco como tú me dices, pareciera entonces que el 10, que es la palabra de S3, está contenida en S2, en S1, cuando es mentira. ¿Sí? Ojo, cómo lo escriben, porque sí es importante. Entonces, S2, S1 es prefijo de S3 y S2 es prefijo de S4. Por lo tanto, no es instantáneo. Ya ni siquiera voy a revisar si cumple la inecuación de Kraft. A menos de que pues lo quieran hacer como ejercicio, no es instantáneo, ¿no? Por lo menos, si lo quieren hacer. Y si no, ya no sería necesario hacer el cálculo, ¿va? Vayámonos con el código 3. El código 3, aquí está. Pregunta, ¿tiene prefijos? Sí. Sí, Sí tiene prefijos, ¿verdad? ¿Quién con quién? ¿Quién es prefijo de quién? S1 es prefijo de S2 y S2 es prefijo de S3. Perfecto, muy bien. Tenemos entonces que S1 es prefijo de S2 y además también es prefijo de S2 y de S3, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner sí, S1 es prefijo también de S3. Además, S2 es prefijo de S3 y ya, ¿no? Por lo tanto, pues tampoco es instantáneo. Vayamos con el código 4. ¿El código 4 tiene prefijos? No, ¿verdad? No. Ok, una de las ventajas o cómo podemos también visualizar de manera muy rápido cuando la longitud de mis palabras es igual. Eso, el hecho de que sean iguales en cantidad de símbolos que conforman las palabras, me va a garantizar que es instantáneo porque no puede estar contenida una en otra. Si no, ya ni siquiera sería instantáneo, sino sería no singular. ¿Ah? Entonces, no tiene prefijos. Entonces, pasemos a sacar la inecuación de Kraft. K es igual a la sumatoria, en este caso desde 1 hasta 4, de 2, porque es el elemento que tiene, porque es binario, a la menos LI, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, son 4 veces 2 a la menos 2. En teoría debería de ser instantáneo. ¿Quién me apoya con la operación, por favor? Hoy me dio 1. Perfecto. Por lo tanto, este cumple ambas. Cumple la inecuación de Kraft, no tiene prefijos, por lo tanto es un código instantáneo. ¿Sale? ¿Ven la diferencia del ejercicio anterior y este? El anterior me decía, tienes que diseñar que sea instantáneo, o sea, no hay de otra, tiene que ser instantáneo, por eso se tiene que estar buscando que no haya prefijos. Cuando aquí me preguntan, ya en este conjunto de códigos, al menos 4, me indican cuál de ellos instantáneos, tengo de todos modos que utilizar los dos criterios, pero no me obliga a que tengan que ser instantáneos. ¿Sale? No sé si quedó claro el concepto de cuando tenemos que diseñar a cuando tenemos que decidir, o más bien que decidir, más que decidir, indicar, ¿no? De acuerdo a las dos condiciones que me indican que sea instantáneo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Creo que no, profe. Ha sido muy ¿No? claro. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas?
No, de mi parte no, maestro. ¿No? Perfecto. Perfecto. Pues si no hay alguna otra duda o pregunta, pues hasta aquí sería la clase de hoy y nos estaremos viendo la siguiente clase que es el viernes. Ya con, les estaré dejando su problemario y pues ese día estaremos viendo si tienen alguna duda en especial, en particular el viernes, y quizás ya la otra semana, pues, dependiendo si hay dudas o no, pues ya podremos empezar con el siguiente tema para el siguiente departamental y continuaremos avanzando en lo que llega el examen, ¿no? O incluso podremos adelantar el examen si también se sienten, bueno, que también es en esa semana, ¿no? Pero si también lo podremos adelantar antes del 15 de septiembre, para que también ya estén ahí más tranquilos, lo podemos hacer, ¿va? Entonces ya lo platicamos la siguiente semana. Si no, pues tengan bonita tarde y nos vemos el día. Cuídense. Sí, hasta luego. Igualmente, Hasta maestra. luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profesora. Bye, bye.